Cordiales saludos, amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que había quedado pendiente, su segunda parte, el tema de las respuestas bíblicas a las mentiras comunes. Y habíamos estado trabajando hace un par de semanas atrás y estudiando también el tema de la hipocresía en la iglesia. Un tema que fue bastante interesante, nos tomó bastante tiempo trabajar, profundizarlo, comentar también, y que bueno, la segunda parte quedó pendiente. Estoy haciendo la grabación de este estudio porque durante algunos viernes, lunes y viernes, voy a estar en unas capacitaciones de evangelismo. He sido invitado a participar de este evento y a recibir esta grande bendición que espero después compartirlo con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Vamos a orar y vamos a continuar lo que quedó pendiente con el tema la hipocresía de la iglesia. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu santo nombre, Señor, y queremos agradecerte con todo nuestro ser las infinitas bondades que tú brindas a tus hijos. A nosotros que hemos sido redimidos de todo pecado y de toda condenación por el sacrificio y la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Queremos en esta noche, Señor, a través de este estudio, ser bendecidos con esta temática y a ser desafiados a vivir una vida íntegra delante de tu presencia y delante de los demás. Padre, bendigo a mis hermanos y camaradas que estarán acompañándome en este estudio posteriormente. Sé que el Espíritu Santo nos llenará de su conocimiento y nos dará de su gracia eterna. A ti sea toda la gloria y la honra, Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, permítanme entonces compartir la pantalla para que podamos ver la temática que habíamos estado trabajando, ¿sí? La hipocresía de la iglesia. Habíamos hecho el cuestionario, si todos los cristianos son hipócritas, si no existe la iglesia perfecta, si hay personas en la iglesia que no son verdaderos creyentes. Usted ya lo había respondido, y siempre hacemos este pequeño cuestionario de entrada para que podamos adentrarnos en el interés del tema, ¿sí? Y después, con las Sagradas Escrituras, vamos dando respuesta a lo que la misma serie de estudios dice, ¿no? A las mentiras comunes. ¿De quién? Del diablo, porque él es el padre de mentira, dice la Escritura. Habíamos visto una pequeña introducción. Vimos aquí, voy a tratar de ponerlo completo a modo de lectura. Entonces hemos visto aquí esta imagen, ¿no? De una persona con su careta allí, su antifaz, y prácticamente hipocresía viene de una palabra griega cuyo significado es eso, ¿no? Es un antifaz, ¿no? Tiene que ver con un actor, ¿sí? Tiene que ver con un actor. Entonces, teníamos un pequeño concepto de que muchos dicen, bueno, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo, que los predicadores hoy en día lo único que hacen es sacarle plata a la gente para vivir en lujos, también usan su autoridad para controlar y explotar a otros. Bueno, en fin, ustedes seguro también habrán escuchado muchas otras cosas en referencia a esto de que los cristianos son los hipócritas, ¿no? El asunto es que todo esto que la gente a veces creyente y no creyente comenta, ha sido producto de lo que se ha visto, lamentablemente, de lo que se ha visto, ¿sí? Por lo tanto, somos hermanos desafiados a recibir con humildad la exhortación de Dios para que nosotros no seamos parte de este mal testimonio que la iglesia cristiana ha dado, ¿ya? No ahora, lo ha dado desde los comienzos del cristianismo, ¿no? Entonces,
Vimos cómo Jesús trató el asunto de la hipocresía, habíamos visto cómo él confrontó a los fariseos, maestros de la ley en Mateo 23, ¿sí? Versículo 28 también, versículo 13, el resultado de la hipocresía, todo eso ya habíamos tratado la vez pasada, hace 15 días, ¿no? Así. Bueno, habíamos también hablado del asunto del servicio de gente que, bueno, sirven a Dios, pero verdaderamente no hay una conversión. Una conversión es muy diferente a una convicción. Obviamente, la convicción llega en primera instancia a través del Espíritu Santo cuando conscientemente nos damos cuenta de nuestra situación espiritual, emocional, física, cómo el pecado ha deteriorado todo eso, y eh, aceptamos con mucha humildad el, la bondad de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Su misericordia, su perdón, eh, el ser rescatado de la condenación eterna, que ya sabemos muy bien a dónde nos lleva esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de actuar conforme al mundo, pero que gracias a Dios, que por medio de Cristo, el Cordero de Dios, se nos ha quitado el pecado del mundo. Y vivimos por fe, somos justificados por esa obra, no por las buenas obras que nosotros hacemos, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero lamentablemente cuando no hay una conversión correcta, adecuada, es para que esto, el diablo se aproveche y se preste para no mostrar realmente lo que somos, ni evidenciar lo que hacemos por amor a Dios y al prójimo, ¿ya? Hemos visto qué hacen los verdaderos cristianos, habíamos contestado la pregunta, ¿son hipócritas todos los cristianos? Habíamos visto también la distinción, ¿no? Entre hipócritas y cristianos sinceros, ¿no? Que pecan ocasionalmente. Habíamos visto cuál es la vida el estilo de vida del hipócrita, ¿no? Que dice allí pretende ser un cristiano en público, pero su vida, su estilo de vida en privado, a veces, o más de las veces, está lleno de contradicciones, ¿no? Es como que estando en la iglesia manifiesta una personalidad, un yo diferente, pero cuando ya no está en la iglesia, cuando no está en comunidad, en la comunidad de fe, actúan de una manera diferente. Y lo más peligroso de esto, hermano, es que siempre habrá alguien que nos va a observar. Aparte de Dios, que nos observa en todo momento, una persona a veces conocida de la iglesia nos observa esa otra parte, y es ahí cuando se da lugar a que se expresen cosas que no son correctas. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en un equilibrio, tal como somos en la vida privada, en la vida familiar, eh, también debemos serlo en la vida en comunidad de la iglesia. ¿Sí? Tenemos que ser igual. Cristiano sincero, habíamos visto. ¿Qué es un cristiano sincero que no peca? Un cristiano sincero va a pecar, va a fallar, a veces va a ceder a la mentira, ¿sí? Va a ceder a veces a hacer cosas que no corresponden, ¿sí? A ser un idólatra, o sea, a darle lugar en su corazón a otra o a otra cosa menos a Dios. Entonces, sucede eso, a veces el orgullo, el resentimiento, todos esos malos hábitos que pueden estar allí todavía que no han sido sanados, van a estar allí molestando y van a ser momentos y etapas en las que vamos a estar mal delante de Dios. Pero reconocemos y confesamos nuestro pecado, no nos creemos mejor que otros. La cosa es que usted marque ahí lo que realmente corresponde a lo que es un cristiano verdadero, ¿no? Sincero, pero no se cree mejor que otro porque recuerden Jesucristo dijo que él ha venido para servir y no ser servido. Y ese mismo ejemplo nos dio a nosotros. Eh,
que batalla con los deseos carnales. Cuando habla de deseos carnales, cuidado, es solo relacionarlo con cuestiones de sexualidad. Si no es solo eso. Acuérdense que cuando habla de la carnalidad, está hablando de la persona, del lado humano de la persona, como tal, que incluye también sus pensamientos, ¿sí? Que incluye su forma de hablar, de actuar, que muestran todavía ese lado débil y vulnerable de nuestra humanidad, deseos de la carne, ¿sí? Bueno, que no es perfecto todavía, obviamente, ¿por qué? Porque la buena obra, dice Filipenses, la ha comenzado el Señor y la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Eso tiene que estar claro en todo cristiano. No es perfecto. Comenzó una nueva etapa, como Nicodemo, ¿no? Pero ahora tiene que mantenerse dentro de la voluntad de Dios, de las cosas que le dan vida, que le llenan de vida, y alejarse de aquellas que le vacían esa vida que nos da Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos creciendo hasta llegar a la madurez que Dios quiere que llegue. Es un pecador salvo por la gracia de Dios que peca ocasionalmente. Claro que sí, no falta con algún momento que nos molestamos con alguien o nuestra mente pensó algo que no era correcto, entonces fallamos, pero tenemos a nuestro Señor que nos aboga por nosotros delante de Dios, porque sabe muy bien que somos débiles, somos vulnerables todavía y necesitamos mucho de que el Espíritu Santo tome el control de nuestro yo. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con la segunda parte después de haber hecho rápidamente esta pequeña introducción y vamos a seguir, ¿no? Consejos para los creyentes sinceros, ¿sí? Algunos consejos que no están de más, que vale la pena recordarlos, pero los consejos son para que usted al final decida, los toma o los deja. En los procesos de consejería pastoral, uno lleva siempre la palabra de Dios para aquella persona que la necesita. Pero ya depende de la persona si ese consejo es el que necesita y debería ser para sanar heridas, quitar malos hábitos, romper con cadenas de pecado, porque la palabra de Dios siempre será el mejor consejo. Pero hay situaciones en que la gente no quiere recibir el consejo de Dios, porque a veces Dios también pide que debemos cortar drásticamente algunas cosas que no nos están haciendo bien, más bien nos están haciendo daño física, espiritual y emocionalmente. Dice aquí a la izquierda, vea la cita de John Newton en la columna de la izquierda. ¿Qué trataba de decir? Bueno, dice el testimonio de la gracia de Dios. John Newton era un hombre sumamente malvado. Era capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer su famoso himno Sublime Gracia. ¿Sí? Se habla un poquito de que en esta experiencia él iba viajando y se desata una tormenta terrible de tal manera que, bueno, sintió la necesidad de buscar al Señor, buscar a Dios en su necesidad. Hermano, no es necesario tocar fondo en la vida para recién darnos cuenta que hemos pecado contra Dios y que le necesitamos, que nos ayude. No tenemos que esperar como el hijo pródigo, que estuvo comiendo comida de cerdo y vagando en la calle, en la pobreza absoluta, para recién darse cuenta de que no estaba bien delante de Dios. Su comportamiento y su actitud no estaba bien delante de Dios. No es necesario eso, ¿no? Al menos yo, mi experiencia de vida es que llegué a los pies de Cristo sí en una necesidad, ¿no? Necesitaba yo sentirme aceptado, ¿sí? Porque por muchas veces me sentí marginado, mis amigos no jugaban conmigo, nunca me invitaban a salir,
siempre me hacían a un ladito, entonces como que sentía la necesidad de ser aceptado. Pero encontré que la aceptación maravillosa que siempre había estado allí latente era de que Dios me amaba, ¿sí? Dios me amaba. Y cuando sentí eso, realmente llenó mi alma, ¿no? Posteriormente, el proceso de conversión fue progresivo hasta que entendí, después de unos años, la necesidad de una verdadera conversión. Pero así sucedió. Este hombre tuvo una experiencia maravillosa con Cristo, cambió su vida, compuso esta canción que hoy sabemos que se llama Sublime Gracia, ¿no? Al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que no soy lo que debía ser. No soy lo que podría ser. No soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué bonitas palabras, ¿no? De reflexión. Yo soy lo que soy porque soy amado por Dios. Y Dios me ha amado tanto que esperó el momento adecuado en mi vida y en tu vida para que puedas tener un encuentro con él, una reconciliación con Dios. Y de ahí en adelante, total dependencia con Dios de una manera sincera. ¿Okay? Sigamos. ¿Qué es la invitación de Cristo en Mateo 11:28? Vamos a ir, tengo aquí mi Biblia y voy a ir a la par con usted. Mateo 11:28. Dice lo siguiente, un versículo bastante conocido también. Dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, la vida del ser humano siempre será una constante lucha. Decía un amigo en Ecuador, un constante pedalear, decía, ¿no? Y eso requiere de esfuerzo, ¿sí? Exigencia, perseverancia, pero que nos cansa, nos debilita, ¿no? Estaba leyendo, preparando mi sermón para el examen final que tengo de la universidad en la materia proclamación cristiana, y me tocó hacer un sermón y una investigación basado en Marcos 6, del 45 al 52. Ahí cuando los discípulos, Jesús los mandó que crucen de un lugar a otro hacia Bethsaida, y, y los discípulos, pues Jesús, mientras se fue después a orar con el Señor, a tener un encuentro con Dios, cae la noche, y el texto dice que hay un viento que no les permite, ¿no? En contra, que no les permite a los discípulos avanzar, y están remando, están remando. 12 kilómetros se volvieron una eternidad, ¿sí? Esos 12 kilómetros de trayecto. A tal punto de que el Señor en la madrugada se da cuenta de que sus discípulos están allí, entre las 3 y 6 de la mañana, dice la Escritura, y él va a su encuentro, camina sobre el mar, se aparece, ellos están atemorizados, están agitados, están cansados de tanto remar, pero el Señor llega, les da paz, les dice, tranquilos, no teman, porque se asustaron, pensaron que era un fantasma, no teman, estoy aquí, sube a la barca, se calman los vientos que no dejan avanzar a los discípulos, y ellos continúan su viaje tranquilos, con la paz que Jesús les dio y la calma que les dio, el ánimo que les dio, porque les dice, tened ánimo. A veces es así, hermano, nuestra vida es así, estamos remando, 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 como que no avanzamos, pero el Señor siempre está observando, siempre está mirando, y va a llegar en el momento oportuno a darte esa mano de ayuda y te dice, no temas, yo estoy contigo. Por lo tanto, vengamos a Cristo. No tengamos miedo, no tengamos temor, como los discípulos. Dejemos que Él suba a nuestra barca, se adentre en nosotros, en nuestro mundo interior, y que allí el Señor nos traiga ánimo, aliento, ¿sí? Y descansemos en Él, si estamos trabajados, cargados, porque eso es lo que a veces nos hace sacar el viejo yo. Eso es lo que a veces, eso es lo que motiva a sacar el yo que era de antes, el que se enojaba, el que se entristecía, el que se deprimía, el que ya no, que no quería hacer nada. Entonces se manifiestan esas cosas, pero el Señor dice, ven a mí, busquen el descanso y la paz, y van a poder ustedes recibirlas. Él nos hará descansar. No permitamos que las cosas de la vida nos amarguen,
y nos haga pecar delante de la presencia de Dios. La iglesia no es para los perfectos, hermanos. Es para la gente débil, para los pecadores. Es como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. Acuérdense, para la gente que tiene problemas, que no tiene amor, no tiene paz, no tiene paciencia, no tiene bondad, no tiene mansedumbre, no tiene fe, no tiene templanza o dominio propio. Son enfermedades espirituales que afectan nuestras emociones. Aquí en el sistema límbico, ¿no? Cuando se habla de enfermedades del corazón, ahí que está mal, el sistema límbico de nuestro cerebro se conecta con esa parte profunda de nuestro ser, que se trastorna, que se amarga, se deprime, se desorienta, y eso después se manifiesta en lo físico, que uno no quiere comer, su cuerpo está decaído, su semblante decaído, se debilita, se enferma físicamente. Fíjense cómo todo esto, y las enfermedades espirituales, emocionales, psicoemocionales, afectan, se manifiestan en nuestro cuerpo físico. No le permitamos eso nunca al diablo, ¿sí? Porque eso hace que manifestemos otras cosas y la gente después ande hablando diciendo somos hipócritas, ¿no? No debemos sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia. Más bien debemos motivarnos hacia la compasión, hacia la motivación, hacia la orientación, a la exhortación. Nos somos llamados nosotros dentro de la iglesia a hacer leña del árbol caído. Eso es una mala práctica que hace que nuestras iglesias por eso se vean vacías. No venga gente. ¿Por qué? Porque ve eso. Más bien nosotros tenemos que estar siempre alertas y atentos cuando alguien está pasando por una situación difícil. Ayudarle, extender la mano, llevarlo a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo, y que tenga paz. ¿Cuál es el propósito entonces de congregarse con otros creyentes? ¿Sí? Vamos a ir a Hebreos 10:24. ¿Cuál es la importancia entonces de congregarse con otros creyentes? Dice lo siguiente. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hermanos, la iglesia, como dice acá, hemos visto, no es el lugar de la familia espiritual, con sus problemas y sus dificultades, pero es el lugar donde también se puede encontrar la paz, el sosiego, el ánimo, el aliento para restaurar lo que el diablo nos está robando, queriéndonos hacer mostrar otra cara, cuando realmente estamos sufriendo, estamos dolidos. Seamos sinceros con nosotros mismos. No nos pongamos la máscara de la hipocresía. Si estoy pasando por un momento difícil, convérselo con su director espiritual, con su mentor, con el pastor o la pastora. Ábrase, no sufra solo. Acuérdense que el Señor nos mandó a confesarnos unos a otros y juntos llevar todas esas cargas a Cristo Jesús y ser libre de todo aquello. Pero también tiene que estar dispuesto a recibir la exhortación. Quizás algo que lo está entristeciendo, está haciendo mostrar o ocultar lo que realmente está viviendo, está falseando en su condición espiritual. Quizás su mentor, su director espiritual, pastor o pastora, le va a exhortar y le va a llamar la atención, y se lo va a hacer con amor para que usted también, hermano, entienda que quizás eso que a usted lo está entristeciendo, o ese pecado que lo lleva, no lo está dejando desarrollar, lo tiene atado, lo tiene preocupado, tiene que dejarlo. Pero tiene que haber alguien que confronte ese asunto y le ayude en ese proceso de restauración, de sanidad, de recuperación, de liberación. Por lo tanto, hermanos, considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos en el amor, estimularnos en el amor y a las buenas obras. No es cuestión de que si estoy fallando, mi vida se ha debilitado, ¿sí? Que me he dado cuenta que soy vulnerable, que soy frágil. No es cuestión de ya no congregarse.
No, no, eso hay que cambiar esa mentalidad. No es cuestión de allá, ya no voy a ir a la iglesia. No, más bien busque a la familia de Dios. Acérquese a quien realmente le va a ayudar a salir de esa situación. Pero acérquese, no deje de congregarse, porque lamentablemente eso llega a hacerse un mal hábito en el cuerpo de Cristo y por lo tanto muchos dicen, no, ya no quiero ir, no voy, ¿sí? Y eso se hace, como dice ahí, una costumbre. Se hace una costumbre y contagiosa, porque a veces no solo es usted, sino que si es padre de familia va a afectar a sus hijos, a su esposa, a su hermano o hermana de carne que también viene a la iglesia o su amigo. Es un mal que se extiende. Y hay que tener mucho cuidado, seamos maduros ya en la fe. Para algunos que tienen muchos años caminando con Cristo, es tiempo de entender este asunto. No dejarnos de congregar, sino exhortando. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. Por lo tanto, ¿qué va a pasar el día en que Cristo venga y a ti te encuentre enojado, airado, frustrado, deprimido, amargado, resentido? ¿Cómo vas a recibir a Cristo así? Trata de liberarte de eso lo más pronto posible. Congréguense para amarse y estimularse unos a otros. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Hechos 2:42. ¿Qué hacían los primeros creyentes? Vamos a ver. Esto tiene que ver con las primeras cosas que la iglesia, los primeros cristianos que formaron la iglesia, hacían. Fíjense, 2:42, 46, 47. Me acuerdo que esto fue algo que prediqué el año pasado en el Servicio Unido de Santidad, que fue virtual. Dice así, el 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la vida de la iglesia. Para hoy, quizás para muchos es aburrido. ¿Sí? No, si no hay música, no hay esto, no hay lo otro, es aburrido, pero así era la iglesia y debería seguir siendo la iglesia así. Una iglesia humilde y sencilla que persevera en la enseñanza bíblica, en la enseñanza apostólica, una iglesia que persevera en el estudio bíblico para conocer más la revelación de Dios, en la común unidad de entre los hermanos, en el partimiento del pan, o sea, en vivir la experiencia del sacrificio de Cristo y el nuevo pacto que tenemos con Él gracias a la sangre derramada y a su cuerpo quebrantado, y en las oraciones. Dice el versículo 46, 47, perseverando unánime cada día en el templo. Fíjense que iban al templo. Obviamente no entraban, ¿no? Al lugar santísimo. Se juntaban en uno de los atrios, pues sobre todo cuando venían gentiles. Entonces ahí se juntaban en un lugar como ese y partían el pan en las casas. Hacían cultos caseros con la familia. Usted tiene familia, hermano, haga culto en la casa. Partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando hacían coinonía, eran sencillos y humildes, lo disfrutaban, la presencia de Dios. Es solo de leer esto ya uno puede percibir la presencia del Espíritu Santo allí, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. El pueblo miraba la realidad de ellos. No había hipocresía, no había máscara, no estaban actuando. Y eso hacía que, ¿qué más? Añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. El buen testimonio, la integridad, la honestidad, tal como somos y fueron los discípulos, así debemos ser, hermano. Eso hacían los primeros creyentes. ¿Cómo podría usted identificar a los hijos de Dios? ¿Cómo podríamos nosotros saber que una persona que va por la calle es un hijo de Dios? Sin necesidad de usar uniforme. Porque en el ejército de salvación, si no tenemos el uniforme, la gente no nos puede identificar que somos, por lo menos, hermanitos. Pero ¿qué pasa cuando uno saca el uniforme? Yo soy de esos que cuando yo salgo entre semanas no uso mucho, uso alguna identificación de eso porque quiero que la gente me conozca sin el uniforme.
No solo me saluden y me digan capitán cuando me ven con el uniforme, me saluden y me digan hermano sin el uniforme. Que me vean sin eso, que me conozcan que soy hijo de Dios sin eso también. Con uniforme o sin uniforme, la gente tiene que saber quién soy. Entonces en Juan 13 dice lo siguiente, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34-35. Dice así la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Qué triste es ser parte de una iglesia donde pasan peleando. Qué triste es ser parte y ministrar una iglesia donde hay situaciones en las que los hermanos no pueden cambiar ese temperamento, ese carácter y manifestar amor mutuo unos a otros. Yo estuve en una congregación una vez donde de un lado se sentaban un bando y del otro lado otro bando. Lo que ahí había era el espíritu de rencilla, de pelea, no era el Espíritu Santo. Qué triste eso, hermano. Con razón le damos para que la gente no esté hablando de la iglesia de Cristo. Somos nosotros los que estamos dando de qué hablar a la iglesia que Cristo tanto amó y se entregó y dio su vida por ella. A veces nosotros estamos echando a perder lo que Cristo dio con su vida, su amor y pasión por la iglesia. Hermanos, ¿cómo nos puede identificar la gente que no somos cristianos? Bueno, nos amamos y mostramos el amor, no solo entre nosotros, con los no creyentes, con el que sufre, con el que está en la calle, o tal vez la persona que tiene de todo, pero vive sola, sufre en soledad. Acuérdense que Jesucristo, los pobres para Jesucristo también eran los ricos que eran marginados, como por ejemplo Mateo, Saqueo, tenían, pero trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos, eran marginados. ¿Cuánta gente de la alta sociedad también, aunque tiene de todo, están vacíos por dentro? Hermanos, amémonos unos a otros, que eso manifieste el verdadero amor y saque de la boca de la gente el estarnos diciendo somos unos hipócritas. 10 pasos para cristianos sinceros. Asegúrese que esté siguiendo a Cristo y no al hombre. Ojo con ese asunto. Cuando alguien está en autoridad, recuerde, usted se somete a la autoridad, en este caso que Dios le ha otorgado a la persona, porque no hay autoridad en el mundo, así sea alcalde, presidente de la república, concejal, presidente de la OTB, pastor, que no tenga una autoridad que Dios le haya delegado, aunque ellos tal vez no lo sepan, los políticos, pero Dios le ha delegado. Usted se somete a la autoridad, no a la persona. Cuando usted se desenfoca de eso y mira a la persona, usted va a estar en conflicto, va a estar en pelea, nunca va a querer ayudar, nunca va a querer colaborar, va a mirar todo lo malo. Pero usted tiene que enfocarse en la autoridad que Dios le ha entregado a la persona y usted se somete a la autoridad de Dios a través que le ha dado a la persona. Usted no se somete a la persona porque nosotros, a veces como líderes, cometemos muchos errores. Y ese es el problema, que la gente se equivoca donde pone su mirada. ¿Sí? Te siga a Cristo y a la autoridad que Cristo ha delegado, pues no al hombre. Haciendo esto no será decepcionado cuando las personas le fallen. Preste atención a este comentario que le digo. Examínese y confiese su pecado para no ser piedra de tropiezo a otro. Hermano, por el amor de Dios, libérese de todas esas enfermedades espirituales y emocionales que están haciéndole daño. Este servidor por muchos años vivió en la amargura, en el resentimiento, ¿sí? En su autodolor. Porque claro, tenía razón ante tanta injusticia, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso me estaba haciendo daño a mí. A los otros le daba igual. Ah, que se enferme y se envenene él. Reaccionaba a la defensiva.
pero Dios me enseñó a que tengo que practicar la paciencia y la fidelidad. ¿Cómo lo logré? Hermano, también acercándome a la palabra de Dios, estudiando su palabra en comunidad con otros, teniendo un mentor, un director espiritual con la cual yo pueda crecer, me ayude, me exhorte cuando yo lo necesite, me reprenda. Me han reprendido varias veces y lo he aceptado con humildad porque era mi error al que yo no me estaba dando cuenta. Y a veces hago tropezar a otro. Por el amor de Dios, libérese de eso porque se hace daño a usted mismo. Y da lugar para que otros hablen, de que digan, mira, ahí está el hermano o la hermana. Hermanito diablo, dicen en Ecuador. Es feo ese término. Ahí va el hermanito diablo, dice. Denuncia la hipocresía, combátala con la enseñanza, la exhortación y la disciplina. Las disciplinas espirituales ayudan muchísimo a quitar esa máscara o esa forma de actuar que no corresponde. Recuerde que eso significa hipocresía. No sea intimidado por acusaciones de hipocresía. Tampoco deje que lo que dice la gente le afecte a usted, pero por lo menos le hagan reflexionar. Reciba lo bueno, deseche lo malo. También hay que saber de quién vienen las críticas, porque a veces que siempre hay gente que procura el mal para todo. Más bien hay que orar por esa alma y pedirle que el Espíritu Santo transforme ese corazón y esa mente. ¿Sí? No se deje intimidar entonces ante las declaraciones de las demás personas. Úsela como una ocasión para examinarse, como decía. Siga adelante, hermano, que eso no lo estanque. Persevere, siga. No permita que el diablo lo paralice con esas mentiras. Recuerde, el diablo es astuto, padre de mentira. Al ver la hipocresía, fíjense en los hermanos fieles, de esos que perseveran, que están en todo allí, que le dan el lugar que le corresponde a Dios y sirven con amor en la iglesia incondicionalmente. En ellos, fíjese, en ellos anímense también. No en la gente hipócrita, no en los que falsean, dan una imagen aquí en la iglesia, después en otro lado. Y hay gente que le sigue y piensan que están bien en esa actitud. Dios tenga misericordia. Mediten la vida de los héroes de la fe que vivieron rodeados por el pecado. Siempre hablamos de William Booth y su esposa y su ministerio. Es un hombre usado por Dios, pero que realmente limitemos, pues, que no quede en la utopía, en el ideal. William Booth hizo esto. Y, y exaltamos esa bendita obra que Dios ha hecho a través de este hombre. Pero de ahí no queremos hacer lo que él quiere hacer, pues, o lo que hizo él. Dependa del Espíritu para producir frutos y eliminar las obras de la carne. Gálatas 5:16 al 22. Acuérdense. Los frutos de la carne son pleitos, murmuraciones, rencilla, adulterio, mentira, peleas, chisme y todas esas cosas. Pero los frutos del Espíritu son amor. Esto usted tiene que ya saberlo, hermano. De memoria y encárnelo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tiene que saberlo. Frutos del Espíritu. Y póngalos en práctica también. ¿Qué es lo que otros ven en su vida? Pregunta para usted, para que usted reflexione. ¿Qué es lo que otros están viendo en su vida? Pida que le hablen con la verdad. Acérquese a alguien y dígale, hermano, ¿qué estás viendo en mí? ¿Me ves como una persona sincera delante de Dios o no? Pero acérquese con alguien que realmente le vaya a edificar. No que vaya a darle más palo todavía y termine hecho leña. No. Que le haga ver las cosas como son. Pero que le anime también. Juntos vayan a descansar a los pies de Cristo. Cuidemos nuestro testimonio, por favor. ¿Cómo está su testimonio delante de Dios? ¿Cómo está su testimonio? Usted atrae gente a Cristo, puede salir y nadie puede estarle señalando, o estamos siendo piedras de tropiezo. ¿Atraemos o alejamos gente? ¿Lo han criticado de hipócrita alguna vez? Claro que sí. A este servidor muchas veces. Y me dolió, que era como un puñal al ego, al orgullo de uno. Ay, eso cómo duele. Pero cuando busqué la ayuda de alguien
que me orientó en esa desorientación que tenía. Qué maravilloso el proceso de recuperación y sanidad en mi vida, porque sabía yo que no podía hacerlo solo. Sin Dios no podía yo salir adelante. Sin Dios no hubiera habido una sanidad en mi alma que sigue trabajando el Señor. Heridas que, así como se fueron poco a poco adueñando de mi interior, no salen de la noche a la mañana tampoco y necesitan ser trabajadas poco a poco. Poco a poco. No piense que los malos hábitos salen de la noche a la mañana. Todo eso costó. Por muchos años se fue arraigando allí en su vida. Asimismo, permítale que el Espíritu Santo de a poco comience a extraer, sacar toda esa limalla, toda esa basura, toda esa cosa que está dañando y contaminando nuestro ser. Advertencia para los que rechazan la iglesia porque está lleno de hipocresía. Ojo con esto. Para el cristiano, ¿resolverá sus problemas si se va de su iglesia? ¿Si se va de la iglesia? No, no va a resolver nada porque, recuerde, no ha sido tratado. No ha sido tratada esa situación. Por lo tanto, no va a haber una recuperación, una libertad, una liberación saludable en su vida. Sea honesto. Tal vez cree que el mundo le ofrece algo mejor, pero cuidado que no pase un trago más amargo. Cuidado. Me voy de la iglesia, en el mundo voy a encontrar lo que ando buscando, pero puede ser peor. Debe mirar a Cristo y no a la gente. No debe rechazar el mensaje a causa del mensajero. Eso es muy común en la iglesia. ¿Sí? Martin Luther King dijo lo siguiente: va a haber gente a la cual no le caigas bien. Siempre va a haber gente al cual uno no le cae bien. Pero Luther King dijo, pero aún en esas personas hay algo bueno. Tienes que mirar a esas almas como Dios las mira. Hay algo bueno en ellos. Y esa es nuestra esperanza, de aquellos que a veces no le caemos bien y se resisten a todo. A tal punto de que a veces ni vienen, ya no quieren venir. Rechace esa verdad. Siga la verdad que se transmite a través del cielo. Recuerden, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Ni el pastor, ni nadie. Solo Cristo, solo Dios es perfecto. Siempre han existido hipócritas en la iglesia y siempre habrá, pero no dude usar la infidelidad de otros como excusa. No debe usar la infidelidad de otros como excusa. Mírese usted mismo. No mira al otro. Usted mismo. Y no se agarre de lo de, es que miren, allá el hermano así está. Entonces yo también. Me voy. Ya no quiero participar. Dejo todo. Si se ha enfriado, el verdadero problema no está en nosotros, está en uno mismo. Cuidado que el diablo lo esté engañando. ¿Sí? Para el no cristiano, debe mirar a Cristo y no a la gente. Es cierto que hay hipócritas en la iglesia, pero Cristo no es uno de ellos. Cuidado, podría pasar la eternidad con algunos de esos hipócritas. La gente piensa, por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no me convierto. Cuidado, la eternidad espera un lugar lejos de la presencia de Dios, que se llama lago de fuego eterno. ¿Cuál es la verdadera razón de su rechazo? ¿Es la hipocresía de otro o simplemente porque no quiere someterse al mandato de Cristo? A veces tenemos que preguntarnos eso, ¿no? La gente que llama a los cristianos hipócritas, ¿será porque más bien no quiere someterse a la soberanía, a la bondad y la misericordia de Dios? Juan 3, 19 y 20. Cristo le ofrece el perdón, hay que decirle a esta gente, Cristo te ofrece el perdón, la vida eterna, una vida mejor. Cambia, ¿no? Pero la decisión es tuya. No permita que los hipócritas te estén empujando a una decisión equivocada. No debes rechazar el mensaje que Cristo quiere darte a través de sus siervos. Hermanos, que el Señor me los bendiga con este estudio, que haya sido un estudio directo a la mente y el corazón. No para que se enojen, no para que se molesten, sino más bien para que reflexione y honestamente se autoexamine. Busque a otra persona honesta, madura en la fe, que le ayude a evaluarse. Esa es una práctica que dentro de nuestro ejército de salvación falta mucho. Falta
la disciplina espiritual de la comentoría, de la rendición de cuentas, de acercarnos, de tener un mentor. A veces queremos luchar solitos en la vida. Solitos queremos remar contra la corriente, pero el problema es que nos cansamos, nos fatigamos, nos frustramos, nos enojamos, mostramos el otro lado, y el problema es que hay gente que está viendo. Y Dios por sobre todo está. Que Dios me los bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes a través de este hermoso estudio. Nos veremos pronto en la próxima grabación porque los viernes, ya les digo, voy a estar en algunos talleres de evangelismo. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.